Hola jóvenes, señoritas, bienvenidos al curso de filosofía y el día de hoy vamos a tratar sobre el judaísmo helenístico. Como bien saben ustedes, una de las grandes religiones y más antiguas es la religión judía, ¿sí? Y la religión judía justamente nace una idea filosófica muy en boga estos días, que es el cristianismo. Así es. Aparte del Islam, ¿no? Que también justamente tiene sus raíces en el judaísmo. Y el budismo, que sí es una corriente religiosa independiente del judaísmo o el Islam, ¿no? Pero, ¿por qué judaísmo helenístico? Porque combina las ideas religiosas judías y las ideas racionales griegas. ¿Ven? Es un intento, es una mezcla de lo que significa la fe y la razón. Vamos a repasar antes todo un antecedente para esto. Entonces, el judaísmo es una tentativa de establecer la tradición judía dentro de la cultura y la lengua griega. ¿Quién impulsó esto? Filón de Alejandría. Sí, Filón de Alejandría. Como su nombre mismo indica, ¿no? Vivió en la ciudad de Alejandría, una de esas ciudades fundadas por el gran general Alejandro Magno, en la cual se reunían a las mejores mentes del planeta para que puedan distinguir y desarrollar la filosofía, ¿no? Y las ciencias. ¿Qué pensaba Filón? Por ejemplo, era muy idealista Filón. Sé amable con todos, ya que cada persona con la que te encuentres está librando alguna batalla interna, ¿no? Es un mensaje optimista, un mensaje humano, un mensaje de idealismo, ¿no? Que tienes que ser amable con cada persona porque no sabes qué luchas está asumiendo esa persona, qué luchas está viviendo en su interno, ¿no? No sabemos. Y cada persona tiene una lucha que está haciendo. Cada persona tiene su sufrimiento. Y para que tú le sigas malogrando la vida, no, pues no. Entonces, esa es la idea de Filón de Alejandría. Como notarás, en su filosofía hay mucho de humanismo, ¿no? De humanismo. Sigamos. Los neopitagóricos, por ejemplo. La sociedad fundada por Pitágoras, ¿no? Fue una sociedad ético-religiosa que tuvo su auge sobre todo en la Magna Grecia durante el siglo V, según la cual la sustancia de las cosas se desvanece en número. Exige la transmigración de las almas, que son inmortales y debe practicarse en esta vida un cierto número de normas ascéticas. ¿Qué son normas ascéticas? Las normas ascéticas son esas normas que te piden sacrificio. Por ejemplo, ¿no? Esta religión, a través de sus monjes, tiene normas ascéticas de exigencia. Por ejemplo, el ayuno. El ayuno es una norma ascética, sí, porque involucra sacrificar tu cuerpo, ¿no? Y otras normas ascéticas que justamente promovieron los neopitagóricos y que es hoy en día practicada en diversas religiones. Los neoplatónicos tenían que estar, ¿sí o no? Los neoplatónicos y los pitagóricos hicieron causa común para oponer su propio sistema de regeneración espiritual al cristianismo. Como consecuencia de esto llegaron a una cierta mixtura ecléctica. Entonces, como los neopitagóricos y los neoplatónicos tuvieron que mezclarse y mezclar sus filosofías para encontrar que el ser humano puede estar tranquilo, puede estar en paz, ¿sí? Porque ellos también perseguían la paz de la humanidad. O sea, ellos justamente buscaban ese encuentro de poder tener paz, ¿no? Porque todo lo que se hace es para estar bien, ¿no? Pero, ¿cuándo estamos bien en realidad? O sea, ¿en qué momento de nuestra existencia podemos decir estamos bien, ¿no? Cuando la existencia está llena de baches, de obstáculos, de problemas, ¿no? Entonces, su objetivo era bueno, pero no pudieron, o sea, cuando el cristianismo surge, no pudieron, digamos, satisfacer de manera completa, tanto así que se ahogaron en sus filosofías, y fue el cristianismo al final que se impuso. Y es por eso que el cristianismo es eso, ¿no? El cristianismo helenístico, una especie de mezcla entre religión y filosofía, porque el cristianismo helenístico fue la tentativa de reconciliar el cristianismo con la filosofía griega. Comenzó en el tardío siglo II con figuras como Clemente de Alejandría, que procuraron proveer al cristianismo
de un marco filosófico. Sí. Sabemos que la religión cristiana es fe. Sí, es fe, porque sin la fe nada se puede hacer. Entonces, y la tradición griega es razón, ¿cierto? Los griegos eran gente que las razones, el pensamiento racional era la fuente de los conocimientos. Mientras que para el cristianismo es la fe, todo es la fe. Entonces, ¿qué intentaron hacer? Juntar razón y fe. Eso es el judaísmo helenístico. Ese es el cristianismo helenístico. Intentar juntar razón y fe. Vamos a ver si lo lograron. En principio, Clemente decía de que el mismo sol funde la cera y seca la arcilla, refiriéndose que aún hay un solo Dios, ¿no? Y este Dios hace todo, ¿sí? El neoplatonismo sustentaba que el neoplatonismo nació en Alejandría en el siglo III, fue enseñado en diferentes escuelas hasta el siglo VI, y es la última manifestación del platonismo antiguo, y constituye una síntesis de elementos muy distintos con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón de Cito y sobre todo de Platón. Según los neoplatónicos, el principio de todo lo existente es lo absoluto, el uno, lo uno, la realidad suprema de la que surgen todas las demás realidades por emanación, ¿no? Entonces, para los platónicos había un supremo, o sea, el uno, ¿no?, que determinaba toda la existencia. Entonces, se entiende que querían decirnos que era un Dios, que había un Dios, el uno, que determinaba todo, ¿no? Determinaba todo. Entonces, como verán, los platónicos creían similar a los pitagóricos, ¿no? Solo que fueron muy complejos, ¿no? Cuando tú ves, ¿no?, la idea platónica, las doctrinas de Aristóteles, Zenón de Cito, lo hacen complejo, ¿no? Incluso a ti mismo te aburren, ¿no? Que ya tanto lío, dígame en resumen qué es. Bueno, pues hasta que apareció un personaje que nos cambió la vida, nos cambió el mundo y nos cambió la filosofía. El cristianismo, sí. Su aparición del cristianismo es realmente sorprendente, ¿no? Un ángel anuncia a un joven, José, que su mujer tendrá un hijo, que no es de él, sino del Espíritu Santo. ¿Ve? El origen del cristianismo desde ya es un origen abstracto, es un origen metafísico, ¿no? O sea, cómo algo abstracto puede entrar en algo físico, ¿me entiendes? O sea, un espíritu va, ¿qué cosa?, a engendrar en una mujer un hijo. Claro, hoy en día, dentro de la visión racional y científica, eso no es posible, ¿no? Tú sabes muy bien cómo nacen los hijos, las hijas, cómo se procrea. Pero aquí, pues, ¿no?, lo que impone el cristianismo, esa idea tan idealista, subjetiva, de un nacimiento de un espíritu. Y la historia, además, tiene matices muy interesantes. Ambos son pobres y había un censo y tenían que ir al lugar donde nacieron para ser censados. Ella en pleno embarazo. Apenas tenían una mula. O sea, ni siquiera tenían una carreta para que una mujer embarazada pueda hacer el viaje normalmente, ¿no? Y lo peor es que el parto se produce casi cerca a un lugar llamado Belén, que en ese entonces era un lugar despreciable, ¿no? Era una especie de pueblecito, ni pueblo, ¿no? Un pequeño lugar, ¿no?, donde era de tránsito, nada más, de tránsito. Y allí nace, ni siquiera nace en un hospedaje saludable, nace en un establo. Entonces, miren, cómo la historia del origen del cristianismo es tan impresionante. Nace en un establo. ¿Qué es un establo? Futuros ingenieros zootecnistas. ¿Qué es un establo? Es un lugar donde están los animales. Es el cuarto de los animales. Es impresionante, ¿no? Porque yo no creo que nadie va a permitir que su hijo o su hija nazca en un establo, ¿no? Pero fue así, pues, ¿no? Así nos cuentan los 4 evangelios. Claro, el origen de Jesús de Nazaret. Y luego ya se conoce su vida, comienza a ser niño, y cuando es niño, ¿qué es lo que hace? Sus padres lo llevan a la ciudad, y estando en la ciudad, ¿qué él hace? Él se va a los juegos electrónicos, se va al Coney Park, ¿no? ¿A dónde se va?
Se va al templo a conversar con quién, con los ancianos, con los sacerdotes, allí va, o sea, de tú a tú les conversa. Incluso, ¿no? Cuando los padres lo encuentran, después de 2 días que lo habían perdido, tanto José y María le dicen, ¿no? ¿Dónde has estado? ¿Qué haces aquí? Y el niño le responde, yo estoy en los asuntos de mi padre. ¿Ven? Entonces, como verás, de allí ya pues no se sabe mucho, desde la niñez no hay mucha información hasta ahora, y aparece cuando tiene 30 años, y digamos a iniciar su ministerio. Tiene 30 años y comienza su ministerio, y justamente hace su aparición dentro de una vida social, dentro de un acto público que es un matrimonio, en la cual se había acabado el vino, ¿sí? Y su mamá le pide a Jesús que haga pues el milagro, ¿no? De convertir, ¿qué cosa? El agua en vino. Ahora, ¿por qué? Porque en un matrimonio, y más aún en el matrimonio judío, el vino era importante, o sea, era vital que haya vino. Y la falta de vino significaba que era falta de alegría, pues no, falta de ponerle matiz a la fiesta de una boda. Y una boda, tú sabes que es la ocasión, una de las ocasiones más especiales en tu vida, sí, tu boda. Sí, es lo más lindo que pueda haber. Bueno, yo no me he casado nunca, ¿no? Pero debe ser bonito porque he visto a muchos amigos y amigas casarse y es lo más maravilloso. Aunque después la malogren, pero, pero ese acto es hermoso, es bonito. O sea, eso es, cuando tú tengas la oportunidad de casarte, hazlo lo mejor, hazlo bien, ¿sí? Hazlo bien, claro, porque es maravilloso, pues. En fin, dejemos el asunto romántico del matrimonio, pero aquí Jesús transforma el agua en vino. ¿Qué significa? Que la religión cristiana transforma, que la religión cristiana convierte lo insípido en algo dulce, que la religión cristiana, ¿no? Te salva, te saca de la desesperación y te pone en un lugar estable, ¿sí? Ese es el mensaje, digamos, teológico de lo que significa su primer milagro de Jesús. Y luego, ¿qué hace? Luego comienza a buscar a su grupo para transformar el mundo. Sí, escoge 12 discípulos. ¿Y a quién crees que escoge? ¿A los que sacan 20 cada clase? No. ¿A los que sacan diploma excelencia? No. ¿A quiénes entonces? Oye, escoge a los peores, ¿ah? Claro, si tú ves la lista de discípulos que él escoge, todos eran unos... O sea, no eran gente que, bueno, pues ya, ¿no? Empezando de Pedro, por ejemplo, un Pedro con un carácter, o sea, un impulso que nadie controlaba, ¿no? A ver, otro, Juan, de igual manera, ¿no? Chibolo, ¿no? Chibolito, a 16 años tendría Juan. Y así, o sea, no eligió pues allá a ver los mejores, ¿no? Y quizás al único instruido es a Judas, ¿sí? Porque Judas dice era instruido. Por eso lo nominaron tesorero del grupo, ¿no? Era el que manejaba las finanzas del grupo. En fin, entonces, ahora, otra característica es que el fundador del cristianismo, Cristo, cuando elige a sus discípulos, casi todos son menores de su edad. Sí, casi todos. Él tiene sus 30 años. Entonces, el más mayor de su grupo tenía 25 años y el más chibolo tenía 16 años, el más joven. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tú comienzas a transformar con tu filosofía con jóvenes? Es que toda transformación, todo cambio en una sociedad se hace con jóvenes, nunca con viejos. Y eso nos demuestran los diversos líderes del mundo. Alejandro Magno, sus generales de Alejandro eran jóvenes. Él tendría sus 25 años, sus generales tenían 22, 23, ¿no? 2 nomás generales tuvieron un poquito más de edad que él, ¿no? Pero lo mismo, o sea, Hitler, ni qué decir, la mayoría de generales de Hitler, sus oficiales de diversas unidades, eran jóvenes. Gengis Khan, el gran emperador, incluso comparado con Alejandro, ¿no? Gengis Khan dominó todo el Asia, toda la China, y Gengis Khan
sus generales, sus gobernantes de provincias, todos eran jóvenes. Y con ellos ganó muchas batallas. Pachacútec, nuestro gran general Pachacútec, del Imperio Incaico, el que hizo posible la extensión de los suyos, sus caciques, bueno, sus jefes de gobernación eran jóvenes. Y mismo Pachacútec, jovencito, empezó la conquista y ampliar el territorio del Imperio Incaico. Con los jóvenes se hace transformación, se hace revolución. Y Jesucristo lo sabía. Y es por eso que elige jóvenes, ¿sí? Entonces, una vez que elige su grupo operativo, ¿no? Todos sus operadores, ¿no? ¿Qué ahora? Ahora su filosofía. Y que es muy distinta, porque no está buscando el arjé, no busca la fisis, no. Su filosofía es ontológica, no es cosmológica, no es antropológica. O sea, Cristo no dice, no, mira, no se discute el origen del hombre, no se discute el origen del cosmos, no. Cristo discute el origen ontológico, o sea, el problema del ser, lo que buscaba Parménides, lo que intentó encontrar Sócrates, lo que Platón idealizaba, ¿no? O sea, el ser. Y vamos, pues, a su filosofía. A ver, dice acá, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué te parece? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es una idea bonita, ¿no? Es una filosofía linda, ¿sí? A ver, otro pensamiento. Acá es el problema. Ama a tus enemigos, haz bien a los que te aborrecen, bendice a los que te maldicen, ora por los que te calumnian. Ajá. Esta filosofía no es fácil, ¿sí o no? Porque hasta la existencia de filosofías antes de Cristo, en la ética había el famoso código de Hammurabi, por ejemplo. Ese código es antiquísimo, antiguo. Y en ese código decía ojo por ojo, diente por diente. O sea, si me la haces, yo te la hago, ¿no? ¿Ve? O sea, si me das, yo te doy. Pero llega Jesucristo y cambia radicalmente, ¿no? Dice, ama a tus enemigos. ¿Estarías dispuesto a amar a tus enemigos tú? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Hay mucha gente que te odia. ¿Lo amarías? ¿No? Haz el bien al que te aborrece, dice. Esto sí es profundo, ¿eh? Porque hay muchas personas que en nuestra vida nosotros odiamos. Odiamos a aquel que es culpable del por qué se separaron tus padres. Odias a aquel que siempre se burla de ti. O odias a alguien que siempre se ha menospreciado a tu ser. Pero ¿qué dice la filosofía cristiana? Dice, haz bien al que te aborrece. Bendice a los que te maldicen. O sea, es tremendo, ¿sí o no? Es totalmente sorprendente. Y encima, ora por los que te calumnian. ¿Sí? Entonces, su filosofía de Cristo no es fácil. No es fácil. O sea, choca contra todo, contra todas las filosofías éticas, axiológicas, de conducta que habían en su época. Incluso hasta hoy, ¿sí o no? Hasta hoy, ¿qué cosa nos dice? Si alguien te hace mal, por no decir otra palabra, ¿sí o no? Si alguien te fastidia, en una, ¿no? O sea, incluso la ética de la familia es esa, ¿no? O sea, nadie puede, ¿qué cosa? Nadie puede destruirnos. No. Pero ¿qué dice Jesús? Ama a tus enemigos. Es impresionante su filosofía. Y también, ¿cuál era su método de enseñanza? Sócrates era el diálogo, Aristóteles era paseando, Platón era idealizando la academia. Jesús tomó casi todas esas formas, porque Jesucristo enseñaba paseando. Ese es liceo, o sea, una forma, peripatéticos, ¿no? Jesucristo enseñaba en el Sermón del Monte. Él hablaba, todos escuchaban. ¿Cómo se llama eso? Academia, ¿sí o no? De Platón, claro. Y Jesús también, sin duda alguna, enseñaba dialogando, conversando, ¿no? Hablando del reino de Dios, ¿ve? Entonces utilizó varios métodos, pero sin duda alguna el método más lindo y extraordinario que tuvo para enseñar su filosofía fueron las parábolas. Sí, las parábolas, la famosa, bueno, muchas parábolas, pero la más famosa del hijo pródigo, ¿no? Es una excelente parábola que nos enseña el amor del padre a los hijos. El padre y la madre aman a los hijos. Tú dirás, no, a mí no me ama mi padre, mi madre no me ama, ¿no? Me tratan mal, me hacen esto, me exigen esto.
Ni creas, ¿ah? Todo padre, toda madre ama a su hijo, a su hija, porque es la razón de vivir, es la razón de la existencia. Ustedes son para ellos lo mejor. Pero profesor, si fuésemos lo mejor, no nos tratarían así, no nos harían esto, lo otro. Lo hacen porque te aman, pues. Lo hacen porque buscan tu bienestar, lo hacen porque justamente buscan lo mejor, te preparan para el mañana. ¿Ve? Ningún padre o madre hace algo porque quiere fregar a su hijo, no. Y si alguna vez, pues, nadie es perfecto, pues caramba, tampoco, ningún padre y madre es perfecta, todos tenemos imperfecciones, pero toda acción que hace algún padre o una madre es por el bienestar de su hijo, porque lo aman. Y la parábola del hijo pródigo es extraordinaria, ¿no? Un padre que no le niega nada a su hijo menor, ¿no? Un padre que reconoce la autoridad del hijo mayor, ¿no? Un padre que siempre está en la esperanza de poder volver a ver a su hijo después de que éste se marchó. ¿Y quién no está así, no? Todos buscamos eso. Cuando nos peleamos con alguien y nos duele en el alma, esperamos ese regreso, ¿no? Esa vuelta, esa reconciliación, ¿no? Entonces, es extraordinario. Hay muchas enseñanzas de la palabra del hijo pródigo. Sigamos. Bien, entonces Jesucristo forma su filosofía, la propaga, ¿no? Genera bastante, sienta las bases de una filosofía nueva, distinta, y funda justamente el cristianismo, ¿no? Y ya ustedes conocen todo lo que pasó con él, pero después también lo que pasó con él, ¿no? O sea, con sus ideas. Tanto así, tan poderosas fueron que hasta el mismo Estado romano se convirtió en cristiano. Y al convertirse en cristiano, la religión se volvió de politeísta griega a monoteísta cristiana. Sí, y el monoteísmo cristiano hizo de que nazca la escolástica. ¿Sí? ¿Qué es la escolástica? La escolástica, dice, se comprende la especulación filosófica teológica forjada en las escuelas de la Edad Media. Sí, tiene sus periodos. La escolástica temprana, por ejemplo, en la cual la idea principal fue recopilar textos de la época patrística que señalían al cuerpo doctrinal cristiano. A partir de los textos de autoridades surge una literatura y comentario de los mismos, ¿sí? Es aquí en esta época donde, o sea, una vez que la filosofía cristiana lo toma un Estado, en este caso el Estado romano, se convierte en cristiana, entonces es allí donde se produce, digamos, el famoso Concilio de Trento. Allí, ya en la escolástica temprana, allí es donde se escoge qué libros de la Biblia deben ir y qué libros no, que son apartados. Sí, lo que decía el Código Da Vinci es cierto, pues, ¿no? Ahí se escoge qué libros deben ir y qué libros no. Entonces, lo que hoy tú conoces como Biblia, pues, todos esos libros que están incluidos se definen en la escolástica. Sí, claro. ¿Y quiénes proveían esos libros? Los padres de los padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres? Se llamaban patrísticos, ¿no? La patrística. Por ejemplo, ¿quién escribió Apocalipsis? Juan. ¿Quién escribió los evangelios? ¿No? Mateo, Lucas, Marcos. Juan también. Entonces, a partir de eso. Y ahora, ¿cómo rescataron los libros del Antiguo Testamento? Lo que Moisés escribió, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿no? Los primeros libros. Todo eso fueron juntados. Y toda la junta de esos libros hicieron la Biblia, lo que tú conoces, lo que te hacen estudiar. También surgieron las universidades, a eso se llama alta escolástica. Así es, las universidades fueron centros de enseñanza en la cual se preparaban para que muchos vayan a predicar el evangelio y también para que llegue a discusiones sobre diversos tópicos que ya traía, pues, ¿no? la historia de Jesucristo y la historia de la religión cristiana. A propósito, tomaron mucho de la filosofía aristotélica, ¿sí? Predominó el aristotelismo, ¿no? Cuya gran figura fue Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, una frase de él: quien dice verdades pierde amistades, dice Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los referentes más grandes de la Edad Media, en la época religiosa, junto a San Agustín. Así es. Entonces, en la escolástica se crea, ¿qué cosa? ¿No? En la patrística se identifica a los padres de la iglesia. En la escolástica se revisa los textos y se elige qué textos.
Y luego también se genera, ¿qué cosa? Se generan las universidades como centros de formación para que vayan muchos a predicar el evangelio a todo el mundo. Recuerda que a la par del cristianismo había otra religión ya, el islam, que dominaba en otras tierras. Y también había ya el budismo, que dominaba toda la China y parte de lo que significa la India, ¿no? Entonces, esas tres religiones grandes, ¿no? que surgían. Fruto de las universidades surgen, ¿quiénes? Los franciscanos, surgen, por ejemplo, escuelas que sirven ¿para qué? Para difundir el evangelio, claro. Entonces, estas órdenes religiosas sirvieron para eso, para difundir el evangelio. Ahora bien, pero entra una crisis de la escolástica. ¿Cuál es esa crisis? Bueno, en la escolástica tardía, la tercera escolástica, ¿no? Hay un intento de conciliar entre razón y fe, como les decía, ¿no? Razón y fe. Y se intenta purificar la fe de las adherencias de la filosofía. Y se separan filosofía y teología y predomina el agustinismo. Miren, la razón tiene sus caminos, la fe tiene sus caminos. Han intentado unir, digamos, a estos dos, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque no se puede unir ciencia y fe, pues. Cada uno tiene sus caminos. Claro, ciencia y fe. Entonces llegaron a la conclusión de que no podía unirse, de que la ciencia tenía sus caminos y la fe sus caminos. Por lo tanto, la fe intentó apoderarse de la ciencia y lo hizo. Y por eso que la ciencia estuvo sujeta bajo la teología, bajo la fe, durante casi 1000 años. Y uno de los pensadores que influyó muchísimo fue San Agustín. Su filosofía de San Agustín: si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Haz que te despares. Extraordinario, ¿sí o no? Claro, si no quieres sufrir, no ames. Pero si no amas, ¿para qué quieres vivir? Impresionante San Agustín, ¿no? Por eso que Santo Tomás y San Agustín fueron los dos filósofos medievales más influyentes. Todo lo que hoy día se practica en la religión católica, por ejemplo, es fruto de Santo Tomás, sí. Y también la filosofía de San Agustín, todo. Bien, pero nace un representante, un Guillermo de Ockham, quien más o menos da idea, era un monje, pero ya él da el paso para que aceptemos de que la religión debe ir por un lado y la razón debe ir por otro lado. Sí, y eso se llama evolución de la filosofía moderna. A Guillermo de Ockham se le da la famosa idea de la navaja de Ockham. La navaja de Ockham, ¿qué significa? Que en principio de simplicidad o parsimonía, dice, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la correcta, dice Guillermo de Ockham, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cuestiones que se discutían en la Edad Medieval, pues, eran a veces tan bizantinas, ¿no? O sea, por gusto eran, cuando ya se sabía. Entonces, ¿cómo Guillermo de Ockham se aparta de eso? Justamente al poder manifestar de que lo que tenemos que hacer es sacar lo que no vale y solamente estudiar lo que es importante. Y ese importante a estudiar tiene que ser sencillo, entendible a la gente. Era el nacimiento de la ciencia moderna. Sí, que podíamos entender lo complicado del universo, que podíamos entender lo complicado de la conducta humana, que podíamos entender lo complejo de la naturaleza, siempre y cuando lo hagamos sencillo. Por eso que es la navaja de Ockham. Hay que hacer simple lo complejo. Bueno, hubo una influencia aristotélica sin duda alguna, ¿no? Y fue el culpable del nacimiento de la filosofía moderna, porque Aristóteles había escrito el Organón, ¿se recuerdan? Ese libro de lógica, esa ciencia de la deducción. Fue importante los aportes de Aristóteles, ¿no? Cuando él hablaba de la potencia del acto, la sustancia, el accidente, ¿no? El movimiento, el tiempo, el espacio, la materia, la forma. Muchas de las ideas aristotélicas, ¿no?, se combinaron con las ideas religiosas y esto permitió que surja la ciencia moderna y posteriormente pues el Renacimiento. Ahora, San Agustín, la idea de San Agustín, su problema principal de San Agustín fue pues la especulación medieval. O sea, si la fe y la ciencia, ¿no?, habían, digamos, por fin podían unirse,
pero era muy difícil, pues, muy difícil. El problema de los universales, otro lío que también surgió en esta época. A ver, vamos a tratar de explicarlo en este ejemplo. La palabra Hugo es un nombre propio. Se supone que mediante este nombre nos referimos a una persona determinada, a una entidad concreta y singular cuyo nombre es Hugo. De la entidad concreta y singular o de la persona cuyo nombre es Hugo, podemos decir que es un hombre, que es alto, que es pelirrojo. Los términos hombre y alto y pelirrojo son usados para calificar a Hugo. Son nombres comunes usados no para nombrar a una entidad singular, sino de un modo universal. ¿Ven? Ese es el problema de los universales. ¿Por qué problema? Porque Hugo puedo entender que es un varón de la sierra, o también puedo entender que es un varón que ha nacido en Canadá. Es un universal, y por ser universal llega a ser un problema, porque no todos podemos ser distinguidos como Hugo. En fin, entonces los conceptos universales para Platón eran que son ideas únicas, eternas e inmutables, ¿no? Mientras que para Aristóteles dice, no, son formas, y están en este mundo, unidas a la materia. Es decir, que el problema del universal es lo siguiente, ¿no? Si son ideas únicas y eternas, o estas ideas se transforman en la realidad. ¿Y tú qué dices? ¿Las ideas son únicas y eternas o se pueden transformar en la realidad? ¿O las ideas transforman la realidad? Ese es el problema de los universales, que no sabemos hasta ahora. Es un problema, por eso, pues. En fin, interesante cuestión de la época medieval. Fue San Anselmo de Canterbury quien intentó nuevamente unir, digamos, razón y fe. Él decía, así pues, oh Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme en cuanto tú sabes que me es conveniente el comprender que tú existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Anselmo de Canterbury. Apareció también otra frase, no busco en efecto entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo esto, porque si no creyere, no entendería. Es un intento de unir razón y fe, sin duda alguna en esta frase. Y Anselmo de Canterbury impulsaba eso, poder unir razón y fe. Claro, eran intentos que lograron muchos avances, pero al final, pues como ya conocemos ahora, la ciencia tiene sus caminos y la fe también, y se separaron. Pero en ese tiempo todos intentaban unir razón y fe. Tomás de Aquino. Tomás de Aquino se le debe mucho en la época medieval, sí, en esta época, porque fue a él que mantiene la tesis de las verdades teológicas y las filosóficas, ¿no? Y él dice que son completamente distintas. La filosofía verifica sus presupuestos a partir de los datos del mundo, sin necesidad de recurrir a la presencia divina, mientras que la teología construye su sistema nociológico a partir de la revelación divina. Eran dos caminos muy distintos, pues, ¿no? La filosofía tiene sus caminos, y es el camino de la ciencia. Y la teología significa estudio de Dios, teo, Dios, logos, estudio. Entonces la teología tiene sus caminos, y que ambos son contrarios, muy contrarios, porque la ciencia busca evidencias. En cambio, la religión, la teología, no busca evidencias, para eso tiene la fe, y le es suficiente. Y Tomás de Aquino hace el gran avance, Incluso él postula las 5 vías, sí, las 5 vías para llegar a Dios. Estas 5 vías, dice Tomás de Aquino, es vital para entender la idea de Dios. Primera vía, dice, aceptar que todo hay movimiento, sí, que todo es movimiento. Solo que ese movimiento lo genera Dios. Por eso la primera causa del mundo es Dios. La primera causa del movimiento en el universo es Dios. Segunda vía, la causa eficiente, o sea, la parte motriz, lo que hablaba Aristóteles, ¿no? La causa eficiente, la que mueve el mundo. La tercera vía, la contingencia, es decir, que siempre Dios sabe qué hacer. O sea, la contingencia, siempre sabe qué hacer, por lo tanto está preparado. Cuarta vía, grados del ser, o sea, la perfección, ¿sí? O sea, Dios nos ayuda a ser perfectos. Tenemos que ser perfectos, los grados del ser. Y quinta vía, ¿no? La inteligencia, ¿sí? Nos dio libre albedrío, por lo tanto tenemos inteligencia. Y esa inteligencia nos va a permitir crecer, desarrollarnos. Esa es la idea de Tomás de Aquino. 5 caminos para llegar a Dios. Mediante el movimiento, la causa eficiente por la cual nosotros nos transformamos, saber qué cosa hacer frente a situaciones que se vienen y buscar la perfección y finalmente tener la inteligencia para
seguir. ¿Ve? Esa es la idea de Santo Tomás de Aquino. Bien, vamos a la evaluación. Interesante este asunto del judaísmo helenístico, del cristianismo helenístico y el periodo de la patrística, la escolástica, que es lo que hemos tratado el día de hoy. Vamos a ver, repasar algunas preguntas. Anselmo de Canterbury dice: al proponer que Dios es más grande que todo lo que existe, ¿qué está utilizando? La prueba ontológica, demostraciones de fe, conocimiento religioso, conocimiento mitológico, conocimiento científico. A ver, ¿qué está utilizando Anselmo de Canterbury? Está utilizando la prueba ontológica, sí, o sea, la prueba del ser que nos da a entender que Dios existe. Uno de los principales temas dentro de la filosofía medieval fue, el materialismo, la aparición de sectas religiosas, la teología, la filosofía, la relación entre las dos verdades. La respuesta es la relación entre las dos verdades, fe y razón. Esto fue el principal objetivo de la filosofía medieval, ¿no? La relación entre dos verdades, ¿no? Siempre fue una discusión eterna esto en ese tiempo. Fe y razón, ¿quién estaba con la verdad? Bueno, hasta ahora incluso, ¿no? Hasta ahora, si tú sigues los caminos de la razón o sigues los caminos de la fe. Ahora, algunos dirán, profesor, ¿se puede los dos? Claro, hay mucha gente que es de los dos, ¿no? O sea, tiene fe y a la vez trabaja con la razón. Sí, es posible. La crisis de la Iglesia Católica comienza con la división de las dos verdades. Esto se da, ¿dónde? En la patrística, en la primera escolástica, segunda escolástica, tercera escolástica, renacimiento. Esto se da en el Renacimiento, porque como se dan cuenta de que la razón tenía sus caminos y la fe sus caminos, se separan. Y cuando la razón encuentra soluciones a los problemas mundiales, surge el Renacimiento, la nueva oportunidad que tuvo la ciencia para hacer avanzar el planeta. La Universidad de Borgoña es una de las primeras universidades del mundo. ¿En qué periodo tuvo su origen? Esto es fácil, ¿eh? ¿En qué periodo surgieron las universidades? En la escolástica, Renacimiento, Grecia, en la escolástica, en Roma. A ver, la respuesta es en la escolástica. Claro, la Universidad de Borgoña es una de las universidades más antiguas, que la primera que se creó, ¿no? Y fueron creadas en la escolástica. Reunían a todos para estudiar, no la ciencia, sino estudiar la Biblia, principalmente. Y a partir de eso se generaron mentes que iluminaron, ¿no? Y que hicieron surgir la época del Renacimiento. O sea, en el fondo, como se dice, nadie sabe para quién trabaja. Al fusionarse las ideas platónicas y aristotélicas, esta tuvo como nombre tomismo, criticismo, dogmatismo, neoplatonismo, peripatetismo. Muy bien. Cuando se fusiona, se juntan las ideas platónicas y aristotélicas, tienen el nombre de tomismo. La doctrina que sugiere que el ser humano es libre de escoger su propio camino, ¿por quién fue postulado? ¿Por Tomás de Aquino, Tertuliano, Anselmo, Alberto Magno o Agustín de Hipona? Bien, fue propuesta por Agustín de Hipona. Este filósofo también cristiano que tuvo mucha influencia en la edad medieval en la filosofía. La separación entre las dos verdades se produce ¿en cuál? Lo de la fe y la razón, ¿en cuál? En la tercera escolástica, o también llamada escolástica tardía, no te olvides. En la primera escolástica está representada por ¿quién? Por Platón, por Aristóteles, Tomás de Aquino, Agustín de Hipona o Anselmo de Canterbury. Anselmo de Canterbury. La filosofía que predominó en la escolástica fue la propuesta ¿por quién? Por Aristóteles, Spinoza, Descartes, Leibniz, Platón. ¿Qué filósofo influyó mucho en la escolástica? El gran Aristóteles, por supuesto. Adoptó la filosofía de Platón en la patrística. ¿Quién? Agustín, Tomás, Gustavo, René Descartes, Dante Alighieri. Agustín de Hipona. Revistió la filosofía griega las doctrinas cristianas. Tertuliano, Estratón, Clemente, Pirrón, Nicomedes de Judea. El gran Clemente de Alejandría fue el que revistió de filosofía griega las doctrinas cristianas. Bien, joven, señorita, hemos llegado al final de la clase, te dejo la tarea. Dice, construye una infografía sobre los temas de hoy. Sí, una infografía es un texto breve,
y figuras geométricas bien pintaditas, bien bonitas, ¿sí? Lo puedes hacer de manera digital o también puedes hacerlo a manuscrito en tu cuaderno, le tomas foto, nos envías a la plataforma, o si lo haces en digital, de igual manera, ¿no? Pues lo construyes bonito, de preferencia en PDF, envíalo siempre. Una infografía de los temas de hoy, ¿no? Y el tema de hoy, ¿cuál ha sido? El judaísmo, ¿no? El neopitagorismo, el neoplatonismo, ¿cierto? Claro, el problema de las dos verdades, razón y fe, el nacimiento del cristianismo, ¿no? La filosofía cristiana, ¿no? Y luego la escolástica, la patrística, las órdenes religiosas, en fin, todo eso. Construyes una infografía y la presentas, ¿sí? Cuídate mucho, es lo más importante que tienes que hacer, cuidarte, ¿sí? Hasta pronto.